Ministerios ID les da la bienvenida a Meditación, una práctica vital. Esta es una serie de valiosos contenidos que presenta una vista panorámica de la meditación con el fin de resaltar su importancia en la vida del cristiano. Mi nombre es Gabriel Arjona y en esta oportunidad escucharemos el escrito que lleva por nombre Los peligros de descuidar la meditación. Un fragmento de una obra de Edmund Calamy en la que alerta de las muy terribles implicaciones del no meditar y lo que tal omisión hace evidente en la vida del que dice seguir a Cristo. Oremos porque el Señor obre en nuestros corazones a través de su siervo y sin nada más que acotar, escuchemos la reflexión del líder y teólogo puritano inglés Edmund Calamy. Que el Señor los bendiga. Les mostraré los lamentables inconvenientes y los intolerables perjuicios que causan no practicar este deber de meditar. Les mostraré que el hecho de no practicarlo es la causa de todo pecado y les daré ejemplos concretos. Número 1. La razón por la cual la gente endurece su corazón en pecado y no se arrepiente de sus pecados, sino que sigue obstinado, es la falta de meditación. Escuché y oí. No hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Jeremías 8:6. No se arrepentían porque no reflexionaban en lo que hacían. No se detenían a recapacitar. De allí la expresión, si volvieran en sí y se convirtieren. Primera de Reyes 8:47. No decían, estoy arruinado por lo que hice, he perdido a Dios y al cielo por lo que hice, y si no me arrepiento, seré una criatura perdida para siempre. Nadie se arrepentía de su maldad porque nadie meditaba en lo que había hecho, porque si uno considera lo malo que es el pecado, que moró y permaneció en él, que comulgó con él en su propio corazón, y considera seriamente lo malo y amargo que es pecar contra Dios, no se atrevería a pecar voluntariamente contra él. La razón por la cual los hombres siguen imprudente, descuidada y obstinadamente sumidos en el pecado es por la falta de meditación sobre la maldad del pecado. Número 2. La razón por la cual todos los sermones que escuchamos no nos hacen más bien es por falta de meditación divina. Porque con los sermones sucede lo mismo que con la comida. No es tener comida sobre la mesa lo que te alimenta, sino que debes comerla, y no solo comerla, sino prepararla y digerirla, o no te servirá para nada. Lo mismo ocurre con los sermones. No es escuchar sermones lo que te hará bien, sino digerirlos mediante la meditación. Ponderar en vuestros corazones sobre lo que escuchan tiene que hacerles bien. El sermón bien digerido y bien meditado es mejor que 20 sermones sin meditación. Ahora, la meditación es lo que digiere todos los sermones que escuchamos. Hay una enfermedad en la que, sea lo que sea que coman, los que sufren esa afección lo vomitan. La comida nunca les hace ningún bien. Lo mismo sucede con muchos de ustedes. Escuchan un sermón, se retiran y nunca vuelven a pensar en él. Esto es igual que la comida que se vomita. Existe otra enfermedad que todo lo que comen los que la sufren les pasa de largo. Nunca permanece en ellos. Ahora, esta comida nunca nutre. Estoy seguro que a ustedes les sucede lo mismo los días de la semana. Me temo que pasan de largo los sermones escuchados el día de reposo. Los escuchan y eso es todo lo que hacen.
Nunca buscan arraigarlos en su corazón por medio de la meditación sobre ellos. Por eso es que son tan escasos en la gracia a pesar de la abundancia de sermones que escuchan. Sucede con los sermones lo mismo que con los vendajes. Si uno tiene una herida y la cubre con una venda curativa, nunca se curará si se saca la venda. Si se la quita tan pronto como se la puso, nunca le hará ningún bien. Lo mismo sucede con los sermones. Si ustedes han escuchado un sermón, pero nunca reflexionan y meditan sobre él, es como la venda colocada y enseguida vuelta a quitar. Estoy seguro de que la gran razón por la cual tenemos tantos cristianos que sufren de hambruna, son escasos en conocimientos y escasos en la gracia. Aunque oyen sermón tras sermón, puede ser que el día de reposo oigan 3 o 4 sermones, es porque no preparan ni digieren nada. Nunca reflexionan ni meditan sobre lo que oyen, y de esto es lo que habla Cristo, nuestro Salvador. Dice que la semilla que cayó junto al camino se refiere al hombre que oye la palabra y después de haberla oído, nunca piensa en ella y deja que el diablo la robe de su corazón. Lucas 8:5. Al igual que el sembrador, deja caer la semilla junto al camino y nunca remueve la tierra ni espera que brote algo. Para muchos de ustedes, los sermones que oyen son como semilla que cae en el camino. Nunca la cubren con meditación. Nunca piensan en ella luego de haberla escuchado, y esta es la razón por la que nunca obtienen ningún beneficio de lo que oyen. Número 3. La razón por la cual las promesas de Dios no tienen más efecto sobre sus corazones, cuando los santos de Dios ya no saborean la dulzura de las promesas, es porque no reflexionan y meditan en ellas. Sucede con las promesas del Evangelio lo mismo que sucede con un cordial. Si un hombre no mastica su cordial, sino que se lo traga entero, nunca saboreará la gran dulzura que hay en él. La manera de degustar esa dulzura es masticando. Así, las promesas de Dios están llenas de consolación celestial, pero nunca se disfrutará de esta consolación a menos que se mastique con meditación. Es lo mismo que sucede con las especias, que a menos que se machaquen, nunca huelen dulces. Y sucede lo mismo que con una almohadilla perfumada. A menos que se frote, nunca olerás la dulzura que hay en ella. De igual manera, nunca gustaremos de la consolación celestial que contienen las promesas del Evangelio, a menos que las frotemos, las machaquemos, las mastiquemos con meditación. Y la razón por la cual los santos de Dios andan toda su vida tan incómodos es porque no mastican estas promesas. Número 4. La razón por la cual las amenazas de Dios no dejan su impresión en nuestro corazón es porque falta meditación. Hay en la palabra terribles amenazas contra el pecado, pero son muy pocos los afectados por ellas. Las amenazas de Dios en la Escritura son como el ruido de granizo pegando de las tejas del techo. Hacen mucho ruido, pero no dejan una impresión. ¿Y cuál es la razón? Es por falta de meditación. No las ponemos en el corazón, no consideramos que estas amenazas sean para nosotros mientras continuamos en nuestros pecados. ¡Ay! Si el hombre malvado meditara solemnemente sobre las amenazas de Dios, ¿cómo sufriría su corazón, especialmente si las acompaña el espíritu de esclavitud? Número 5.
La razón por la cual las misericordias de Dios no nos hacen más bien es la falta de meditación. Son muchas las misericordias que todos hemos recibido de Dios, muchas personales y muchas familiares, y cada una de estas misericordias debiera motivarnos a servir. Ahora, ¿por qué los santos de Dios olvidan estas misericordias y no las agradecen? La razón es la falta de meditación. Oíd cielos, y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías capítulo 1 versículos 2 y 3. Esa es la razón por la cual son tan desagradecidos. Sucede con las misericordias de Dios lo mismo que con el fuego. Si un hombre pasa caminando cerca de un fuego, pero no se detiene para recibir su beneficio, nunca se calentará. Si tiene frío, tiene que quedarse cerca del fuego o nunca disfrutará su calor. Por lo tanto, no es el pensamiento ligero acerca de las misericordias de Dios lo que afecta nuestro corazón, sino permanecer sobre ellas en meditación lo que calentará nuestros corazones. Ahora, no meditamos sobre estas misericordias. No consideramos solemnemente las misericordias de Dios, por eso es que no hacen mucho bien a nuestros corazones. Existe un salmo dedicado a la ingratitud del pueblo de Israel. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Salmo 106, versículos 6 y 7. ¿Cuál es la razón por la que fueron tan desagradecidos? La razón fue que no meditaban sobre las misericordias de Dios. Número 6. La razón por la cual las aflicciones ya no cumplen su función y por consiguiente no obtenemos ningún beneficio de la dura mano de Dios es porque falta meditación. Eclesiastés 7:14 es un texto inusual. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Los tiempos de la aflicción son tiempos de meditación. ¿Y qué debemos considerar en el día de la adversidad? Tenemos que considerar quién es el que aflige, por qué estamos siendo afligidos y qué haremos para santificar estas aflicciones. Tenemos que considerar lo que significa la vara de Dios y cómo por ella aprendemos cosas espirituales. Ahora, debido a que no meditamos sobre Dios y su mano que aflige cuando somos afligidos, debido a que tenemos una mente ligera cuando somos afligidos, obtenemos poco beneficio de nuestras aflicciones. He observado que en cuanto nos recuperamos de nuestras aflicciones, muchos de nosotros, el Señor nos perdone por ello, nos olvidamos enseguida de Dios. No consideramos las misericordias de Dios cuando nos da la recuperación y volvemos a nuestro viejo vómito de nuevo por falta de meditación. Proverbios 26:11 y 2 de Pedro 2:26. Número 7. La razón por la cual las providencias de Dios no dejan más impresión en nuestro corazón
es por la falta de esta gracia de la meditación. Las providencias de Dios son muy misteriosas, y Dios, en su gobierno del mundo, camina en las nubes. Y ciertamente estoy muy seguro de que lo que Dios requiere de sus hijos, especialmente en estos tiempos, es que mediten en sus providencias, al igual que en sus ordenanzas. Existen muchas lecciones inusuales que aprender de la consideración de las providencias de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual en años recientes las providencias no nos benefician más? La razón por la que nunca somos mejores por ellas es que no estudiamos el significado de todas estas providencias. Perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Isaías 57:1. Esta es la razón por la cual no nos beneficiamos por la muerte del justo y por las providencias de Dios. No las aplicamos al corazón, ni meditamos sobre ellas, ni las estudiamos. Número 8. ¿Cuál es la razón por la que los santos de Dios desconfían tanto de las providencias de Dios cuando están a punto de naufragar y se declaran perdidos? Es por falta de meditación. Por eso dice Cristo: no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Lucas capítulo 12, versículos del 22 al 24, versículo 27. Si consideramos los lirios y los cuervos, si estudiáramos el amor de Dios por nosotros, confiaríamos en Él aún estando bajo cualquier triste providencia. La razón por la cual los santos de Dios están tan llenos de incredulidad cuando son afligidos es por falta de meditación. No consideran los cuervos y los lirios. No estudian las promesas que Dios ha hecho a sus hijos que se encuentran en sus peores condiciones. Número 9. La razón por la cual los profesantes de la religión son tan severamente críticos de los demás y no de sí mismos, el por qué juzgan a otros y examinan a todos menos a sí mismos, que es lo que sucede en la actualidad, es por falta de meditación. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7, versículos del 1 al 3. Si los hombres reflexionaran más sobre ellos mismos, se criticarían más a sí mismos y menos a los demás. Y la razón por la cual la gente es tan temeraria para criticar a otros es por falta de autorreflexión. Número 10. La razón por la cual los profesantes de la religión ofrecen a Dios los sacrificios de los necios cuando vienen a adorarle, el por qué oran a la ligera y descuidadamente, y el por qué se precipitan a participar en las ordenanzas sin preparación, es por falta de meditación. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios,
porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Eclesiastés 5:1. ¿Por qué se precipita la gente a participar en las ordenanzas sin preparación? Se apresuran con los sermones, se apresuran con las oraciones y con sus deberes sagrados. Pues porque no consideran lo que están haciendo. Número 11. ¿Cuál es la razón por la cual la gente ya no se prepara para la muerte? Porque no consideran la brevedad de la vida. No meditan en la vanidad de esta vida, en la certeza e incertidumbre de la muerte. Por eso dice la palabra, ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Deuteronomio 32:29. Porque no consideran su final, por eso es que no están preparados para ese momento. Número 12. En último lugar, ¿cuál es la razón por la cual nos acercamos tan indignamente a la cena del Señor? Y cuando allí estamos, ¿por qué se distrae nuestra mirada de un lado a otro y nos comportamos de una manera tan inapropiada durante la administración de la ordenanza? ¿Cuál es la razón por la cual nos perdemos todo el fruto de esta ordenanza si no es por la falta de preparación antes de venir y de meditar cuando participamos del acto? Ahora, sin preparación no puede haber meditación. La preparación incluye meditación. Si ha sido de bendición para usted este tiempo, damos las gracias al Señor por ello y nos encantaría que nos lo hiciera saber a través de los comentarios. Además, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a dejar un me gusta en este video. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Amén.